Roberto Valleto presenta. Kennedy Toole era una persona extraña, era extrovertido y reservado, y eso es muy difícil, si vos sos extrovertido y no sos reservado, bueno, pero a veces en mi caso yo soy extrovertido, ustedes me ven acá, pero yo soy reservado, muchas cosas que me ven acá son bombas de humo, y mi verdadera vida personal está oculta detrás de un montón de bombas de humo. Y bueno, lo de Kennedy Toole posiblemente era más o menos así. Él era extrovertido en un montón de cosas, pero reservado en otras. O sea, es difícil, pero no imposible. Tenía un fuerte deseo de ser reconocido. O sea, él tenía todos lo tenemos, todos los escritores lo tenemos, ese deseo de ser reconocidos, de ser respetados, de ser queridos, de que digan qué buena tu obra, me cambió la vida. O sea, bueno, a no ser que seas Paulo Coelho y venga un idiota y diga, a mí Paulo Coelho me salvó de autoinmolarme. O sea, hay que decirlo así porque si uno utiliza determinada palabra, el algoritmo te liquida el video. Pero me dijo eso y yo pensé, puta, Paulo Coelho. Yo lo dije la otra vez, creo que en un chiste, me reí de eso. Onda, ¿qué cagada te mandaste, Paulo Coelho? Hiciste que este energúmeno siga cagando a la raza humana, consumiendo el oxígeno y tomándose el agua. Bueno, pero también tiene un fuerte sentido de alienación, o sea, el problema de Toole, ¿no? O sea, quería ser reconocido, pero era un tipo muy alienado. Y es una característica del personaje Ignatius Reilly que es muy autobiográfico, o sea, La conjura de los necios es muy autobiográfica. El libro finalmente llegó al editor senior Robert Gottlieb, quien había convencido al entonces desconocido Joseph Heller para que completara una obra Catch 22, o sea que es una gran obra, o sea, satírica, antibelicista de ficción histórica, publicada en el 61. O sea, Catch 22 siempre se cita bastante como una de las obras literarias más significativas del siglo XX. Ojo, en Estados Unidos, o sea, uno tiene que tomar en cuenta de que hay grandes escritores en Estados Unidos, porque obviamente en Inglaterra y Estados Unidos salieron los mejores escritores de horror y fantasía. Chao, no hay vuelta, o sea, no vamos a no cederles ese tipo de mérito a los yanquis y a los británicos. Pero Catch 22, o sea, es una obra que está buena, pero es significativa para ellos. Bueno, Gottlieb y Toole comenzaron una correspondencia y un diálogo de 2 años, o sea, Gottlieb es el editor y Toole, estamos hablando de él, ¿no? De John Kennedy Toole, sobre la novela que finalmente resultaría en una amarga decepción en ambos lados. Si bien Gottlieb sintió que Toole sin duda tenía talento, no estaba contento con el libro en su forma original. Sintió que tenía un defecto básico que expresó a Toole en una de sus primeras cartas. O sea, esta es una de las cartas de Gottlieb, ¿no? Parece que comprende el problema principal, involucrado, pero cree que la conclusión puede resolverlo. Sin embargo, se requiere más. No solo es necesario resolver los diversos hilos, siempre se pueden unir convenientemente. Lo que debe suceder es que deben ser fuertes y significativos en todo momento, no simplemente episódicos, y luego combinados ingeniosamente para hacer que todo parezca como si hubiera salido bien. En otras palabras, debe haber un punto para todo lo que tienes en el libro, un punto real, no solo diversión que se ve obligada a resolver por sí misma. O sea, yo les voy a explicar algo. Yo cuando era más chico no tenía un soto lo que les quiso decir el editor a Toole. Después de los 30 años empecé a entender. No, después de los 25. No me voy a tirar tan abajo. Después de los 25 empecé a entender este tipo de cosas. Empecé a entender lo que un editor me decía. El problema es que no lo quería aceptar. Y es el problema que le pasó a Toole. No quiso aceptar los consejos de Gottlieb. O sea, Toole hizo un viaje sin previo aviso después, ¿no? Para ver a Gottlieb en persona, para poder conversar sobre el libro y explicarle su motivo de por qué quería que el libro saliera como tenía que salir para él. Pero cuando llega a Nueva York, a la editorial, a Simon & Schuster, en el 65, Gottlieb estaba fuera de la ciudad. O sea, entonces Toole se sintió humillado. O sea, Toole era un tipo muy depresivo, entonces todo lo hacía sentir humillado, sin propósito, o sea,
Inicialmente, aunque Tull estaba decepcionado de que la novela no pudiera publicarse tal cual, estaba entusiasmado de que una editorial importante estuviera interesada, ¿no? Como esta Salmon Schuster. Ingresó su segundo año de enseñanza en Dominican como uno de los nuevos profesores favoritos del personal. Los estudiantes se maravillaban con su ingenio, y Tull hacía que clases enteras se echaran a reír sin mostrar apenas expresión alguna. Nunca volvió a contar una historia o una broma y tuvo muchos estudiantes repetidos. O sea, ahí pega un bajón Tull. O sea, el tipo era un muy buen profesor, pero en ese momento pega el primer bajón por el rechazo de la obra, por ese conflicto que tenía con la diferencia entre lo que él quería que se publicara y lo que la editorial consideraba que debía ser publicado. Bueno, poco antes de las vacaciones del 64, en la Navidad, Tull recibió una carta de Gottlieb. En el Gottlieb comentó que le había mostrado la novela a Cándida Donadio, una agente literaria cuyo cliente incluían a Joseph Heller y Thomas Pynchon, tipo llevado al cine por Paul Thomas Anderson. O sea, Pynchon tiene cosas interesantes. Igual, otro más que creo que hay un montón de idiotas que lo ensalzan, de críticos idiotas o de tipos que se creen escritores, que están Pynchon, tipo, es buen escritor, pero no es para tanto, no les va a marear, no les va a romper la cabeza. Bueno, capaz que les rompe la cabeza a ustedes, a mí no. Bueno, Gottlieb le dijo a Tull que sentían que él era tremendamente divertido a menudo, más divertido que casi todos los que lo rodeaban. También le gustaron las mismas partes y personajes del libro, o sea que a esta representante, y también le disgustaron las mismas partes. Gottlieb dio una lista de cosas con las que no le gustaba concluir. O sea, uno ahí, esto es un consejo. Cuando ustedes le dan una obra a varias personas, yo prefiero que a mí no me manden obras, porque yo a ustedes los aprecio, a la gente de la manada de lobos, y el problema es que si me mandan una obra y me parece una mierda, me va a costar decírselo. O sea, ¿entienden? Me ponen en un compromiso terrible. O sea, yo creo que las obras se las tienen que mandar a editores, y que los rechacen pero editores que tengan más o menos dedo de frente o que les guste su carrera de editor, que no lo consideren como tener un puesto de verdura, que le den una respuesta coherente de por qué no le publican y qué le podrían pulir a la obra. Y si no logran que le publiquen, y lo que tienen que hacer es conseguirse un corrector y autoeditarse. Pero bueno, aparte de todo esto, hay otro problema, le dice, ¿no? Que con todas sus maravillas, el libro, aún mejor tramado, o sea, porque lo había mejorado Tull, no tiene una razón. Es un brillante ejercicio de invención, pero a diferencia de Catch 22 y Modern Kisses y lo demás, en realidad no se trata de nada. Y eso es algo sobre lo que nadie puede hacer nada. O sea, si el libro no tiene un propósito, no tiene una trama que llegue a algo, según estos editores, ¿no? Que se pueden equivocar porque de repente un montón de gente, un libro como esto, que supuestamente según ellos no llega a nada, o que no trate sobre nada en concreto, les puede provocar a un montón de lectores un montón de cosas buenas, o los puede hacer identificar con partes de la trama. O sea, es muy subjetivo todo este tema de la escritura. Bueno, o sea, lo primero, el primer muro que hay que derribar es el de la gramática. Cuando uno logra derribar ese muro, escribir sin falta de ortografía, sin errores gramaticales, sin errores de sintaxis, sin comas asesinas, sin todo ese tipo de boludeces, uno lo que después tiene que lograr es contar una historia que no se disperse, o sea, que siga una línea, y uno puede divagar porque tiene ganas, primero tiene que contar una historia lineal, y uno va aprendiendo, y después sí puede divagar, pero arrancar divagando te va a quedar una mierda porque no tenés la experiencia para divagar. O sea, uno puede divagar cuando ya escribió un montón de obras de relatos o de lo que sea. O sea, no se olviden que en el género del horror lo que más lo que más han hecho los grandes escritores de horror son relatos o novelas cortas. O sea, en general, grandes escritores como Machen, como Lovecraft, como
como Clark Gaston Smith, o sea, tienen novelas, Hodgson, pero las mejores obras de ellos son relatos. El relato, en el horror, no se olviden que uno no puede estar todo el tiempo sacando el muñeco de... O sea, pasó, miren, hay una anécdota con Tiburón. ¿Vieron Spielberg? Spielberg tuvo un par de cosas buenas en su vida. Todo lo que hizo después de eso fue mierda, es basura. IA principalmente, por favor. Pero cuando hizo Tiburón, parece que, según las anécdotas, Spielberg la presenta, era más larga y tenía más el tiburón saltando todo el tiempo y matando gente. Y era más larga. Entonces sentó un montón de gente y al principio la gente hacía pero después de que el tiburón saltó 20 veces, la gente estaba así. Hacía Entonces ahí Spielberg, que estaba aspirando, se dio cuenta de que si uno está todo el tiempo asustando a alguien, llega un momento que ya no se asusta más. Y ahí fracasa la obra. Estamos hablando de un género como el horror, o el terror, en el caso de Tiburón es una película de terror. Entonces ahí Spielberg lo que hizo fue, ir a los editores y compactar y hacer lo que debían. O sea, dejar que cada escena tuviera un clima y que cuando apareciera el tiburón sorprendiera, pero que no apareciera 52.000 veces, porque si no la gente no se iba a sorprender. Y y pasa con los relatos. O sea, en el horror, la novela es más complicada, porque uno no puede estar horrorizando. Por eso gente como Peter Straub o Stephen King le escriben un coso así, de páginas, de nada, y después sale el títere con los colmillos y lo ataca en el cuello y lo decapita. En fin. ¿Entienden? O sea, no pueden estar asustando. O me echan, ¡pum! El bicho ataca y después están 4 horas hablando y lo distraen y ¡pum! El bicho ataca. Digo, 2 más 2. Entonces uno por eso considera a veces que este tipo de escritores son una mierda. Pero en el relato uno puede impactar más, porque no da tiempo a que alguien se aburra de los impactos que le puede producir el horror. Porque el horror tiene que producir horror. Si no sería, no sé, Agatha Christie. O sea, ¿no entienden? Pero más adelante en la carta, Gottlieb declaró que todavía tenía fe en Tull como escritor y que deseaba conservar el manuscrito en caso de que él o Tull pudieran encontrar una forma de evitar las objeciones. O sea, le reconozco a Gottlieb que hizo el esfuerzo. Y Tull no quiso negociar o transar, lo cual me parece bien también, a pesar de que eso lo llevara a lo que lo llevó. Tull decidió que sería mejor que Gottlieb devolviera el manuscrito y dijo: aparte de algunas supresiones, no creo que pueda hacer mucho por el libro ahora y, por supuesto, incluso con las revisiones es posible que no esté satisfecho. Ahí se dio cuenta que ya que Gottlieb no era el editor adecuado. Uno tiene que saber hasta qué punto insistir con un editor, por más que ese editor le esté dorando la píldora diciendo no, insistí que esto te va a quedar bien. O sea, o uno se baja los lienzos y acepta la opinión del editor y ahí le publican, o uno va a otro editor y a otro hasta que le publique a alguien o no le publique a nadie. O sea, es 2 más 2. Esto es un laburo de mierda. O sea, no es hacer pan, amasar pan y venderlo, ¿entiendes? Ustedes imagínense amasando pan todo el día, 30 años amasando pan, y lo ponen ahí arriba, y viene la gente y este pan, y se van a otra panadería. O sea, no le va a pasar a un panadero eso. El panadero va a amasar pan, lo va a poner ahí, va a venir la gente, se va a llevar y se lo va a comer. Y en los escritores no tenemos ese tipo de ventajas o de vida tan elemental. Digo, lo que fabricamos, lo que escribimos se publica. No, y lo leen, lo pagan, vivimos de eso. No es así. No es fácil. Es terrible, pero vale la pena igual. Tull y Gottlieb hablaban por teléfono y el editor reiteró que no aceptaría la novela sin una revisión adicional y sugirió que Tull pasara a escribir otra cosa, una idea que Tull finalmente rechazó.
Ahí creo que la cagó Gottlieb, ¿no? O sea, decirle, desistí de esto, hace otra cosa, ¿no? Ahí ya eso es medio insultante. Entonces, está bien que Tull se abriera. Bueno, en una larga carta parcialmente autobiográfica que envió a Gottlieb en marzo de 65, Tull explicó que no podía renunciar al libro, ya que escribió la novela en gran parte a partir de la observación personal y porque los personajes se basaban en personas reales que había visto en su vida. No quiero tirar estos personajes a la basura. En otras palabras, voy a trabajar en el libro de nuevo. No he podido mirar el manuscrito desde que lo recuperé, pero como algo de mi alma está en él, no puedo dejar que se pudra sin intentarlo. O sea, lo que le dice es lo que debe hacer un escritor. Es ir hasta las últimas consecuencias con su obra. No decir, no, esto lo dejo y hago esto porque el editor me está... No, no te gustó, bueno, vos no te gustó, al otro le gustará. Bueno, Gottlieb le escribió una carta alentadora en la que volvía a afirmar que sentía que Tull tenía mucho talento, incluso más que él mismo, y que si Tull volvía a enviar el manuscrito, continuaría leyendo, releyendo, editando, y tal vez publicar, generalmente hacer frente hasta que esté harto de mí. ¿Qué más puedo decir? O sea, dentro de todo Gottlieb insistió un poco. No hay editores como ese ahora. O sea, ahora los editores son notivos. Le falta tipo Ricardo Ford en Argentina, tipo el abrigo de piel y la cara toda operada. Y le falta eso a los editores nada más. Y aparecer desfilando en una alfombra roja. Porque la verdad que lo que tiene en la cabecita es eso, creerse ese tipo, como que ellos son los divos. No, loco, los divos son los escritores. Vos sos un comerciante, hermano. Vos sos el tipo que vende el panadero, sos el verdulero, sos el tipo que vende que tiene una ferretería, sos eso, pero con libros. Así que váyanse todos a la mierda. En serio, los editores a mí me la recontrasudan, ya no los puedo ni ver. Y digo, capaz que algún día me caiga alguno con el que tenemos un diálogo. Primero va a tener que pasar por mi señora, porque conmigo directo le digo, no, habla con mi señora, hermano, conmigo no hablé. Y va a tener que pasar por ella, y después hablaré, y capaz que tenemos buena química, y yo no soy un monstruo, ¿entienden? Soy un ser humano, soy un escritor, soy un artista. Y digo, si Moria Kazan dice que es un artista por hacer y mostrar una teta, yo por escribir un montón de relatos y libros y novelas y tener un disco duro lleno de cosas, creo que soy un artista. Y más por la actitud, porque el tema del artista es actitud. No es el escribo porque quiero publicar y hacer plata o... No, escribo porque no puedo hacer otra cosa, o sea... Y no es que no puedo hacer otra cosa. Reparé, vendí computadoras años, o sea, he hecho 2 millones de trabajos diferentes. Pero no puedo hacer otra cosa que me produzca placer o que me produzca vivir. Para mí, escribir es como tomar agua. O sea, si dejo de tomar agua, obviamente me voy a morir, y si dejo de escribir, me voy a morir. Es algo que me nutre. No puedo con otra cosa. O sea, haré 80.000 tareas paralelas para sobrevivir, para subsistir, pero no puedo dejar de escribir. Y eso es lo que diferencia, creo que a un escritor, artista, de una persona que escribe. Y no poderme dedique. Ya a esta altura, digo, voy a decir, sos un pedante. Sí, bueno, soy pedante. Bueno, en el 66 tú le escribió a Gottlieb una carta final que nunca se pudo localizar, lo cual es una lástima, ¿no? Gottlieb le respondió el 17 de enero del 66 reiterando sus sentimientos sobre el libro y afirmando que quería volver a leerlo cuando Tull creara otra revisión, o sea, una y otra vez. Tull le enseñó inglés en el Dominican College de Nueva Orleans desde el otoño del 63 hasta el otoño del 68. Inicialmente, sus estudiantes dominicanos se maravillaron con su ingenio y su talento para la comedia. Pasa que era un tipo muy gracioso, Tull, o sea, un tipo muy carismático. O sea, más tarde, cuando comenzó a sufrir problemas mentales, su comportamiento los horrorizó. O sea, ahí es cuando pega el declive. O sea, cuando él se da cuenta que no va a poder publicar su libro, ser un escritor exitoso. Creo que a todos nos pasa, a mí obviamente la depresión yo no la he superado, como les dije, yo la piloteo, no la superé, la piloteo. Lo importante es aprender a pilotear. Y bueno, después si uno se estrella ya
Algún día se nos va a terminar la gasolina de alto octanaje en el avión. En mi caso es un Su-57. Bueno, Tull tomó el rechazo al libro en la forma prevista como un tremendo golpe personal. Eventualmente dejó de trabajar en Dunces, en la novela, y por un tiempo lo dejó encima de un armario en su dormitorio. Continuó enseñando en Dominicana, donde siguió siendo uno de los favoritos entre el alumnado, y sus clases se llenaban regularmente, mucho antes del registro oficial. Sus actuaciones cómicas durante las conferencias siguieron siendo especialmente populares entre los estudiantes. Intentó trabajar en otra novela que tituló The Conqueror Worm, una referencia a la muerte como se describe en el poema del mismo nombre de Edgar Allan Poe, pero encontró poca paz en casa. La madre de Tull lo convenció de que llevara a Duns a Hodding Carter Jr. O sea, la madre en este caso fue bastante tóxica. Después se sintió mal porque el hijo se fue para otro mundo, o para ningún mundo, y salió con la novela bajo el brazo, pero creo que le cagó bastante la vida. O sea, pero bueno, madres tóxicas, tuvimos muchos escritores, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una madre recontra tóxica que ya no está. Bueno, suerte. Quien era muy conocido como reportero, o sea, la madre le dijo que fuera este Hodding Carter, y editor del Delta Democrat Times de Greenville, Mississippi, y pasaba un semestre enseñando en Tulane. Carter mostró poco interés en el libro, pero lo felicitó. El rechazo cara a cara que Carter le dio a Tull lo llevó aún más a la desesperación y se enojó con su madre por causarle más vergüenza. O sea, ¿para qué mierda me mandaste con este culo roto? Le haber dicho en inglés. ¿Entienden? Porque lo hizo ir con un tipo que le pegó un sobrazo y eso es lo peor que te pueden hacer. O sea, como escritor, la sobrada y o sea, a mí el problema es que me han sobrado de lejos. O sea, si me sobraba de frente te rompí todos los dientes, entonces me voy contento porque te desarmé la cara a piñazo. Y me saqué la bronca contigo, pedazo de puto. ¿Qué me sobraba? ¿No ves que sos un pedazo de carne? Rata. Sos mortal, Gil. ¿Qué me sobra a mí? ¿Sos mejor que yo? No, no lo sos. Pero cuando te sobran a la distancia, desde España, desde Argentina, y ahí es más complicado, porque no podés tirar una piña. No existe todavía que yo le pego acá el micrófono y el tipo le doy en la jeta. Ya va a existir algún día, ya va a existir. Pero bueno, habrá otras leyes también contra ese tipo de cosas. A excepción de unos pocos viajes en automóvil a Madison, Wisconsin, para ver a su amigo del ejército, David Kubach, Tull pasó la mayor parte de los últimos 3 años de su vida en casa y solo, y en la República Dominicana después se fue. En el invierno 67, Kubach, que había ido a visitar a Tull, notó una mayor sensación de paranoia por parte de Tull. Una vez, mientras conducía por Nueva Orleans, Tull se convenció de que los estaban siguiendo e intentó perder el automóvil. Ya ahí, a veces la depresión te provoca paranoia. A mí me la ha provocado en niveles muy pequeños, les soy sincero, controlables, irracionales, o sea, como soy un tipo bastante racional, he identificado que era paranoia. Pero hay momentos en los que uno no es que no la identifica, pero por otro lado también piensa, pero ¿no será algo así? ¿No será cierto esto? ¿No será que me está pasando esto porque fulana o fulano? O sea, ¿entienden? Es una cagada. Y todo pasa porque estamos en el lado oscuro. Y acá está el y adentro de la taza dice Star Wars. Yes, my master. Viene a mí a hablar de Star Wars. Digo, yo la vi en el estreno como un gurí. Digo, la mayoría de los que la vio ya tenían yo qué sé, cuando vieron las primeras Star Wars en su adolescencia, la gente como yo ya hacía 30 años la había visto. Bueno, la familia se mudó a una casa de alquiler más grande en Hampton Street y Tull continuó enseñando y sus alumnos notaron que su ingenio se había vuelto más mordaz. Se estaba volviendo cínico, o sea, te vuelve cínico. La verdad que la gente, la humanidad está en mierda, que te empezás a... Yo soy un cínico, o sea... Pues soy sincero, a veces irónico y a veces cínico. Y es por un tema de que devuelvo lo que me dan. A mí me dan mierda y devuelvo 10 veces más mierda.
A mí me tirás un sorete y yo cago en una bolsa, me agarro, me como todo para que me dé diarrea y te tiro la bolsa en la cara. Metafóricamente hablando, obviamente, ¿no? Bueno, continuó bebiendo mucho y ganó mucho peso, lo que le obligó a comprar un guardarropa completamente nuevo. Tull comenzó a tener dolores de cabeza intensos y frecuentes, y como la aspirina no ayudaba, vio un médico. El tratamiento del médico también fue ineficaz y sugirió que Tull viera un neurólogo, una idea que Tull rechazó. O sea, hay límites. A mí me han mandado a todos lados. Yo ya hay momentos que digo, no me rompa más los huevos, sí, no me interesa. Hace poco me habían mandado que me metieran una máquina con una bata en bolas, con una bata dentro de una máquina. Dije, lo pagué primero porque no sabía lo que era. No es que no sabía lo que era, es que sabía lo que era, pero pensé que podía con eso. Pero en el momento de que me tocó ir, dije, me vino una especie de claustrofobia. Dije, no, ni en pedo. Primero, no me metería en pelotas con una batita adentro de una máquina a merced de unos soretes, los médicos culo roto. Digo que el 90% estudian la carrera para hacer plata y no porque realmente les interese. Ni en pedo. Pero por otro lado, meterme adentro de eso, encerrado, no poder moverme, salir de ahí, me empecé a ahogar, no podía respirar. O sea, no lo puedo hacer, ¿no? Y no quiero hacerlo. Y no voy a esforzar en hacerlo. Una cosa que caiga en una guerra, en una emboscada, en un pozo, o me tenga que meter en una gruta y arrastrarme, porque sé que del otro lado hay algo. Y otra cosa que me mete ahí para ver qué mierda tengo en la espalda. No, váyanse a la concha su madre. También un idiota. Caí mal porque yo fui por la columna que tenía un traumatólogo y caí en un reumatólogo. Me dijo, lo que tenés que hacer es pilate. Y yo le dije, ¿sabes lo que le contesté? ¿Pero qué me cagué puto? El pilate es pa' puto. El pilate. Anda a la mierda, pilate es cosa pa' puto cheto. Pa' puto musculoso de YouTube. No, gracias, suerte. Apenas hago esto y el dolor de brazo es terrible. Y me voy a poner a hacer pilate con 3 viejas gordas. No, anda a la concha tu vieja. Bueno, Tull vivió en esta casa mientras enseñaba en Dominican. Después trató de mantener una sensación de normalidad y se inscribió en Tulane en el otoño del 68 con la esperanza de obtener un doctorado. Tomó un curso estudiando, ya estoy cansado, son las 1:40, estoy muerto de cansancio. Voy a tratar de terminar este video porque no tengo otra ya, me cansó John Kennedy, tú me gastó la bola. Bueno, mire, vamos a ir salteando, porque estuve 40 horas escribiendo esto, después para saltearlo. Bueno, el tipo daba clase en una escuela católica y empezó a hablar de creencia anticatólica. Después los asesinatos de Robert F. Kennedy, el hermano de Kennedy, pensé que era demócrata, Tull, y Martin Luther King, aumentaron los sentimientos de dolor y la paranoia. O sea, imagino que se pensaba que era negro y rebelde. Bueno, varios de los viejos amigos de Tull notaron que tenía una creciente sensación de persecución personal. Ojo, capaz que existía, miren que le hacía el MK Ultra y todo eso, capaz que él participó y no lo sabemos, y después lo estaban siguiendo para ver qué mierda hacía Tull. Porque mucho del experimento MK Ultra, inclusive Charles Manson, que estuvieron metidos con esos experimentos de la CIA, lo seguían palmo a palmo para ver cómo reaccionaban, o los dirigían, les iban creando paranoias hacia determinados grupos para tomar acciones usándolos a ellos. Lo mismo que le pasó al tipo que mató a Lee Harvey Oswald y todo lo demás, y viceversa. Bueno, en el 68 Tull fue a ver al amigo Bob Byrne y le expresó la tristeza y humillación porque su libro no se publicaría. O sea, él ya había definido en su cabeza que ese libro no se iba a publicar. Tull le dijo a Byrne que la gente pasaba por su casa a altas horas de la noche y le tocaba la bocina, que los estudiantes susurraban sobre él a sus espaldas y que la gente estaba conspirando contra él. Byrne tuvo una conversación con él que sintió por el momento lo calmó. En los meses previos a la autoinmolación, Tull, que solía ir extremadamente bien arreglado, comenzó a aparecer. Vieron que al principio decía que la monja decía que estaba bien vestido, era educado. Bueno,
Empezó a aparecer en público sin afeitar ni peinar, con zapatos sin lustrar y ropa arrugada ante la sombra de sus amigos estudiando en Nueva Orleans. Eso es depresión, yo ya lo viví, yo me acuerdo que andaba todo vestido con los zapatos con agujeros, dormía en un colchón en el suelo, en mi casa había como un olor a humedad, o sea, yo me bañaba y todo porque yo no me banco el olor corporal, no me gustan los olores corporales. Entonces era lo único que hacía era bañarme y estar yo limpio, pero todo mi entorno era un basurero. Cuando yo vivía en Barrio Casabo, vivía en un basurero. Me acuerdo que en el living de mi casa había una montaña de libros viejos, rotos, libros de mierda, o sea, no revistas, manuscritos escritos por mí, papel, mugre. Era como una montaña de 1 metro que está en el medio del living de mi casa, que tenía una rajadura en el techo, y cuando llovía chorreaba agua sobre eso y se empezó a llenar de hongos y caían pedazos de cascotes de 1 kilo, de 2 de reboque, caían 2 por 3. Me acuerdo que yo tenía una computadora vieja que la estaba armando para venderla, para poder pagar las cuentas, y la había puesto en el living y se cayó un pedazo como de 15 kilos o más de reboque y la destruyó. Rompió monitor, computadora, todo. Si yo hubiera estado sentado instalando Windows 10 minutos antes, que lo iba a hacer, y justo empezó a llover y me fui para mi dormitorio, que era el único lado que no se llovía en la casa, hubiera muerto, me hubiera partido la cabeza, eso me hubiera hecho mierda. Pero no, rompió una computadora que tenía, que no era la mía, aparte era mía, pero la estaba armando para venderla como una máquina refurbished, usada, ¿no? Y andaba bárbaro hasta que le cayó el reboque. Bueno, al final él empieza con la paranoia de que Simon Schuster estaba conspirando para robar su libro para que el novelista George Dukes pudiera publicarlo. O sea, Tull se volvió cada vez más errático durante su conferencia en Dominican, lo que resultó en frecuentes quejas a los estudiantes y se dedicó a despotricar contra la iglesia y el Estado. O sea, ahí ya se pone como anarco y aparte anticatólico y daba clases en un lugar católico. Bueno, hacia el final del semestre de otoño del 68 se vio obligado a ausentarse y dejó de asistir a clases en Tulane, lo que le valió una calificación de incompleto. O sea, ya ahí estaba en la lista de afuera. Los Tull pasaron la Navidad del 68 en un caos, con el padre de Tull en un estado creciente de demencia. O sea, le venía del padre, se ve todo esto, ¿no? Pues es hereditario esto. Y Tull buscando en la casa dispositivos electrónicos para leer la mente. O sea, pensaba que le habían puesto dispositivos en la casa para leer su mente. O sea, ya ahí el nivel de paranoia pasaba al nivel del delirio, ¿no? Cuando Tull no pudo retomar su puesto en Dominican en enero del 69, la escuela tuvo que contratar a otro profesor. Esto molestó a su madre, y ahí se mete la madre a romper la bola, y que creo que fue la que desencadena lo que le termina pasando, ¿no? Para el 19 de 69 tuvieron una discusión, Tull y la madre. Pasó por la casa al día siguiente, porque después de esa discusión se desencadena todo esto. Con la madre diciéndole, perdiste el trabajo. Me hizo acordar a mi abuela. Mi vieja le chupaba un huevo yo, si tenía laburo o no, le importaba nada. Pero mi abuela tenía 14 años, mi padre me había dejado un seguro de $150,000, casa, auto, todo, para que mi abuela lo vendió por 3 pesos. Y me metí a trabajar por 2 mangos de cadete o cargando colchones. Con 14 años me sacó del liceo y me metió a laburar en eso. O sea, ustedes entiendan, ¿no? Lo que son a veces las madres o las abuelas que los crían. Es terrible, es terrible. Bueno, al día siguiente Tull pasa por la casa para recoger algunas cosas y habló con el padre, que ya estaba demente, pobre, porque la madre estaba en la tienda de comestibles. Salió de la casa por última vez y retiró $1.500. O sea, eran unos $12,000 de ahora, de la cuenta de ahorros. Después de una semana de no saber nada de Tull, su madre llamó a la policía. Tull fue un admirador de toda la vida de la escritora de ficción gótica sureña Flannery O'Connor, y se dice que la novela de Neon Bible, que escribió que son las 2 únicas novelas que tiene él publicadas, La conjura de los necios y la Biblia de Neón, que escribió en la escuela secundaria, se parece a sus escritos. Poco antes de su autoinmolación,
Toole intentó visitar la casa de la escritora fallecida, pero sin éxito porque no estaba abierta al público. Le dije, no arranca. Me empezó a arder la garganta, pero de hablar, o sea, no por nada en particular. Estoy muy cansado, voy a tratar de terminar este video lo antes posible, porque es importante la conclusión de esto, ¿no? Digo, hace 1 hora y 24 que estoy hablando sin parar. Bueno, en Nueva Orleans se detuvo en la afuera de Biloxi, Mississippi, y se fue de este mundo, pasando una manguera de jardín desde el tubo de escape a través de la ventana de su automóvil el 26 de marzo de 1969. Su automóvil y su persona estaban limpios y los policías que lo encontraron informaron que su rostro no mostraba signo de angustia. O sea, el tipo nada más, se fue en paz. Un sobre descubierto en el automóvil estaba marcado para mis padres. La nota dentro del sobre fue destruida por su madre, quien luego dio varios relatos vagos a su detalle, y se dan cuenta que la madre es la culpable de haberlo llevado a esto, porque una madre que pierde un hijo no va a destruir lo último que le deja al hijo, por más que te diga que sos una hija de puta, yegua de mierda, por tu culpa me voy de este mundo, la concha, digo, y vos lo guardás igual, porque es de tu hijo, loco, o sea, digo, después la tipa agarró y empezó a contar en diferentes lados que le hicieron reportajes, contó diferentes versiones, dijo que expresaba en la nota la preocupación por ella. Luego le dijo un entrevistador de Time Picayune que la carta era extraña y absurda, a otro le dijo que era violenta y desafortunada, y a otro le dijo que eran delirios insanos. Se fue enterrado en el cementerio de Greenwood de Nueva Orleans. Unos años antes, Toole había llevado a su compañero del ejército, David Kubach, al lugar exacto donde más tarde moriría. Como la ubicación no tenía nada especial, Kubach no entendía por qué Toole lo había llevado así. O sea, se ve que Toole ya había elegido ese lugar. Por eso lo llevó al amigo y le dijo, ¿ves este lugar? Bueno, vámonos. Vamos allá, un puesto de choripanes, como un choripán. Pero Toole ya había elegido ese lugar de antemano. O sea, era inevitable. Si no publicaba su libro, era inevitable el desenlace. Dejó a sus padres igual una póliza de seguro de vida, $2.000, que equivalente a $14.800 hoy en día, ¿no? Y varios miles de dólares en ahorros. Sí, aparte le dejó el automóvil, que bueno, donde él había terminado. El funeral de Toole fue privado y solo asistieron sus padres y la niñera de su infancia. Beulah Matthews, los estudiantes y profesores de Dominican estaban desconsolados por la muerte de Toole, y la escuela celebró un servicio conmemorativo para él en el patio de la universidad. El mandatario dominicano pronunció un breve elogio en el que, por las creencias religiosas de la institución, no mencionó la causa de su muerte. Ustedes saben que ese tipo de muerte la religión cristiana la ve como que no te vas al cielo, bla, 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 bla. Bueno, después de la muerte de Toole, Thelma Toole, o sea, la madre, se sumió en la depresión, sí, obvio, ¿no? Durante 2 años, y el manuscrito de Dunces permaneció encima de un armario en su antigua habitación. Luego se decidió publicarlo, creyendo que sería una oportunidad para demostrar el talento de su hijo. Después le cayeron las fichas, 2 años tuvo. Durante un periodo de 5 años lo envió a 7 editores y todos lo rechazaron. Y ahí vean, miren esto, todos rechazaron el manuscrito, todos. ¿Entienden? Cada vez que volvía moría un poco, dijo la madre, ¿no? Sin embargo, en 1976, unos cuantos años después, se dio cuenta de que el autor Walker Percy se estaba convirtiendo en miembro de la facultad de la Universidad Loyola de Nueva Orleans. Ahí va la madre, ¿no? Thelma, y inicia una campaña de llamadas telefónicas, prácticamente y cartas a Percy, casi acosadoramente, para que le hiciera el manuscrito. Incluso comenzó a quejarse con su esposa sobre los intentos de una peculiar anciana de contactarlo. O sea, Percy le decía a la mujer, es una vieja, metelo vos así, no quiere que le den el manuscrito del hijo muerto, Martínez podrido, y no le da bola. Pero bueno, como se le acababa el tiempo de su mandato como profesor, Thelma se abrió paso hasta su oficina y le exigió que le hiciera el manuscrito. Inicialmente vacilante, Percy accedió a leer el libro para dejar que la vieja lo dejara romperle los huevos. O sea, admitió que esperaba
que fuera tan mierda que pudiera descartarlo después de leer algunas páginas. Al final le encantó el libro y comentó con incredulidad. Esto lo dijo Percy, ¿no? En este caso sigo leyendo y primero con la sensación de hundimiento, de que no era lo suficientemente malo dejarlo, luego con una punzada de interés, luego con una emoción creciente y finalmente con incredulidad. Seguramente no era posible que fuera tan bueno. A pesar de la gran admiración de Percy por el libro, el camino hacia la publicación, o sea, todavía, igual ya estaba muerto el pobre Tully, no le chupaba un huevo ya a esta altura, ¿no? El camino hacia la publicación seguía siendo difícil. Le tomó más de 3 años, ya que intentó que varias partes se interesaran en él. Louisiana State University Press publicó A Confederacy of Dunes en 1980 y Percy proporcionó el prólogo. Por recomendación suya, el primer borrador del libro de Tull se publicó con una edición mínima y sin revisiones significativas. La primera impresión fue de solo 2.500 copias, para los yanquíes, como acá 100 copias, 50. Y varias de ellas se enviaron a Scott Kramer, un ejecutivo de la 20th Century Fox, para promocionar en Hollywood, pero el libro inicialmente generó poco interés. Sin embargo, la novela trajo mucha atención en el mundo literario. Un año después, en el 81, Tull recibió a título póstumo el premio Pulitzer de ficción. El libro finalmente vendió más de 1,5 millones de copias en 18 idiomas en alrededor de 2019. Después el programa de PBS, The Great American Read, clasificó Dunes, o sea la novela, en el puesto 58 de 100 de los libros más queridos en Estados Unidos. La tenacidad de Thelma Tull al intentar publicarla conjura en los necios es tal que circularon muchos manuscritos, lo que dificulta determinar cuál es el original. Los archivos de la Universidad Loyola Nueva Orleans y la Universidad de Tulane reclaman versiones anteriores del manuscrito. Esta fue someramente la historia de un escritor que, al chocar constantemente con los editores, sufrió paranoia, depresión y decidió autoinmolarse. Gracias, editores, son unos genios, ustedes son re buena gente. Después que el tipo se muere y después que la madre va y hace todo eso, el morbo ese, provocó que lo publicaran y al final era un gran libro. Ya le digo, no es Kennedy Tull chupa la ñu. Posiblemente, si lo hubieran dejado, le hubieran publicado en su momento el libro y lo hubieran dejado dedicarse a escribir, hubiera creado obras mejores todavía, pero bueno, eso no pasó. Por eso, si no logran sus metas, esto va para los escritores que están en este canal, con editores que posiblemente ni lean sus obras, autoedítense. Busquen la forma, inviertan en eso antes que en un viaje o un nuevo celular de $1.000. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, primero un corrector, después una imprenta que tenga diagramación y le cobren por diagramación y le digan, mira, te sale tanto la diagramación y te sale tanto la impresión de tantos ejemplares. Entonces ustedes evalúan, se toman en cuenta esto. Si son 500 ejemplares, el costo por ejemplar va a ser más alto, y si son 1000, el costo por ejemplar va a ser más bajo. Entonces ustedes van a poder vender el libro. Cuando más libros se editen, lo van a poder vender más barato. Pero eso es un tema de cada uno, eso son evaluaciones de cada persona. Pero yo les recomiendo, no le paguen a una editorial jamás. No le paguen a una editorial, vayan a una imprenta directamente. Pero manden a un corrector primero, un corrector profesional, consíganlo igual por un aviso en una guía profesional. O sea, no vayan a mirá que este es buen corrector, no. Vayan a correctores profesionales. Incluso hay imprentas que tienen correctores. Pero tengan en cuenta esto, ustedes vayan a correctores profesionales que estén recomendados por otros escritores profesionales. Y después del corrector, sí, ahí mándenlo donde quieran. Pero las editoriales ya les digo que son bastante nocivas en estos últimos años, fuera de que están dirigidas por culesrotes, la mayoría, en este caso. Porque los gobiernos progres mantienen este tipo de parásites, por ahora. Les dan plata y ellos ponen editoriales y se creen que tienen poder y
y hay una editorial de señores, no, o sea, tiene ese conflicto, ¿no? Del lenguaje inclusivo, en el cual son señoras biológicas, pero se creen señores autopercibidos. Entonces, si se ponen señores, hay una que se pone escritore, o sea, y digo eso no, y está como jurado en un concurso, o sea, no, váyanse a la mierda, en serio, en fila, todos en fila. Por eso digo, en este momento las editoriales o están copadas por soretes o están copadas por feministas que no les van a publicar si son hombres. Y si son mujeres y no tienen la ideología de ellas o son queer, tampoco les van a publicar. Por eso le digo, si no logran las metas, autoedítense, busquen la forma, inviertan en eso, gasten, ahorren y primero averigüen cuánto les sale todo, si quieren editarse un libro. Averigüen una distribuidora, y ustedes le llegan los libros y la distribuyen en la librería, o averigüen en 20 librerías. Si yo le traigo 20 libros de estos, vos me los ponés ahí, me los exhibís, o librerías conocidos, o sea, muévanse, si no, escriban para ustedes, y chao para su abuela. Bueno, tomen esto en cuenta. Si creen que su novela no tiene la calidad literal necesaria, pero aún así quieren seguir adelante, envíala a una correctora, que lo que le decía, o corrector, que no es una mala inversión pulir la obra, porque es más o menos como ir a buscar un trabajo y elegir el mejor traje, sea femenino o masculino, para causar una buena impresión. O sea, ustedes no tienen por qué ser grandes escritores para que la gente los lea, les guste lo que escriben, pero la forma en la que ustedes van a presentar su trabajo es lo que importa. O sea, si ustedes van a buscar un laburo vestido hippie, obviamente, y es un trabajo donde ustedes tienen que estar todo el día saco y corbata, se lo van a dar al pelotudo de atrás de ustedes que está de saco y corbata. Bueno, el autoeditar una obra mal corregida, con errores, es como ir a una fiesta vestido con harapos. Lo primero que van a ver de ustedes es la corrección literaria, y a partir de ahí su obra puede o no gustar, lo cual no tiene que preocuparlo, porque 7.000 millones de personas, algunos miles, estarán en sintonía con ustedes, pero eso es lógico. A mí me dijo Norman Spinrad en Nantes, en Francia, el gran escritor Norman Spinrad, tuvimos una charla bastante larga con él, entre un inglés y español mezclado, entre los dos, ¿no? Me dijo, mira, acá lo que importa es esto. En ese momento creo que eran 6.000 y pico millones, fue en el 2004. Entre 6.000 y pico millones de personas, tiene que haber 10.000 que le guste tu obra. Y esos 10.000 a vos te pueden dar de comer. Si vos conseguís 10.000 fans de tu obra, que compren tus libros siempre, vas a poder vivir de forma no ostentosa, pero sí decorosa. El tema es que los tenés que encontrar, porque entre todos esos miles de millones de habitantes están, para todos. ¿Entienden? Eso es una enseñanza que me dio él, un escritor profesional, el escritor del Juego a la Mente, del gran Sueño de Hierro, ganador de 80.000 premios. Recomiendo El Sueño de Hierro, Norman Spinrad, está increíble. Y El Juego de la Mente también es una crítica muy, muy buena, una novela, ¿no? Una novela de ficción, pero una crítica muy buena a la cientología, la dianética y toda esta mierda en la que está Tom Cruise y toda esta gente. Bueno, la cosa no es tan difícil como parece, que su obra esté correcta a nivel gramatical, que la historia no sea idéntica o demasiado parecida a otra, justo que hayan leído unos meses atrás, y esforzarse en encontrar el nicho donde ubicarla, son los 3 puntos de partida más importantes para llegar a buen puerto. Piénsenlo bien, pero ante todo no se dejen vencer por los editores, por los críticos, por los amigos que no saben nada de literatura y se creen ingenieros de todo y les quieren dar consejos tóxicos, o por sus tías viejas que están acostumbradas a leer Corín Tellado y odiaron el relato o novela que ustedes los obligaron a leer para que se lo criticaran. Y para eso último, para recibir opiniones, no hay como los foros de escritores nobles donde hay mucha envidia y celos, pero dentro de todo se pueden sacar consejos útiles como este que les acabo de dar yo. Aunque lo importante es leer mucho a los mejores escritores del género que quieren escribir y después, obviamente, a los grandes clásicos de la literatura, y con eso no me refiero a los griegos o Shakespeare, sino a los posteriores de Allan Poe, a los Scott Fischer, a los Hemingway, a
Palanews que estábamos hablando, o incluso a los Kennedy Tool. Bueno, se terminó este video larguísimo, 1 hora 40, no sé cuánto quedará en la edición, pero ya está terminado pronto, no sé si lo verán completo, quizás sí, quizás me vaya como 3 días a editar esto. Así que traten de comentar, pues no están comentando mucho, hay 3, 4 comentarios. A mí me da laburo esto, en serio, me da mucho laburo, yo estoy un poco cansado. No cansado del canal, estoy cansado yo, o sea, soy un hombre, soy viejo, denme dinero. Miren, si quieren donar, porque obviamente el canal, de aquí a que YouTube me pague algo acá, van a pasar unos, más o menos, no sé si no habrá una tercera guerra mundial antes. Ahí hay una serie de links que están abajo, donde hay un PayPal y hay un Mercado Pago para los uruguayos. Si quieren donar algo para, porque mi trabajo les gusta y porque les sobra una plata, y dicen, ¿en qué puedo tirar esta plata? ¿Le pago a un stripper gay o le pago a este tipo, le tiro unos pesos por el trabajo que está haciendo? Y bueno, si les sobra algo y tienen ganas, si les gustaron los videos, ahí tienen para colaborar, tienen un PayPal y un Mercado Pago y no sé si hay algo más. Pero creo que con esos 2 ya alcanza y sobra. Bueno, da su... Oficina de Seguridad Social. ¡Soy viejo, deme!